de todos los organismos vivos, pero particularmente del ser humano, es el agua. Y el agua, a pesar de ser el principal constituyente de los organismos vivos, cuando ustedes vayan avanzando un poquito más en todo lo que es la concepción del ser humano y su medio y cómo se lleva adelante su funcionalidad en relación al sistema renal, se van a dar cuenta que el principal constituyente de nuestro organismo vivo es nuestra principal amenaza contra lo que representaría el equilibrio ácido-base. Porque si nosotros repasamos un poquito cómo era la composición del agua, que era H2O, y recordamos cómo se daban los procesos de interacción, de asociación y disociación entre lo que son los ácidos y las bases, vamos a darnos cuenta que el agua se podría dividir en el hidrógeno y en el hidroxilo. Al hidroxilo, por defecto, siempre le asignamos una carga negativa, o sea, un comportamiento aniónico, y al hidrógeno le asignamos una carga positiva, o sea, un comportamiento catiónico. El hidrógeno con ese signo más no es otra cosa que un protón, que es la principal amenaza a lo que sería el sistema de pH de nuestro organismo. O sea, el principal constituyente de nuestro cuerpo es la principal fuente de protones en ese proceso de asociación y disociación dinámica. Es decir, el agua es a la vez una sustancia anfiprótica, porque se puede comportar tanto como ácido como base en la manera en que puede aportar un protón o que puede aceptar un protón, dependiendo de los contextos en los que se vaya encontrando. Entonces, consecuentemente, nuestro principal constituyente termina siendo nuestra principal amenaza al sistema de pH. Nosotros hoy vamos a analizar la fisiología de los compartimientos, o sea, cómo están compuestos los diferentes compartimientos orgánicos. Y cuando lo vayamos describiendo, le va a quedar esa falsa idea de creer que estamos describiendo una cuestión muy memorística, muy estructural, muy matemática, cuando en realidad esa composición es regulada por el riñón. Cuando ustedes agarran el sistema renal y arrancan fisiología y leen, dice que la principal función del sistema renal es garantizar el volumen y la composición de los diferentes compartimientos orgánicos. ¿Y qué quiere decir en esos dos renglones? Que el riñón controla el volumen y composición de los compartimientos orgánicos. Que si yo digo que el 68% del agua orgánica total, como ya lo vamos a decir, está en el compartimento intravascular, eso es responsabilidad directa del riñón. Que si nosotros decimos que el 8% del agua orgánica total se encuentra en el compartimento intravascular, eso es responsabilidad del riñón. Por lo tanto, una buena función renal garantiza que lo que nosotros vamos a presentar ahora se mantenga así a lo largo del tiempo. Que a lo largo de los días siempre haya un 68% del agua orgánica total en el compartimento intracelular, siempre haya un 8% en el compartimento intravascular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa composición nunca va a ser estática y ese va a ser el gran desafío que nosotros vamos a tener hacia el finalizar este encuentro. Es analizar cómo está compuesto cada compartimiento para después entender cómo rompemos esa proporción y después cómo lo devolvemos básicamente a partir de la función renal. Así que vamos a comenzar entonces con la presentación de lo que representaría el encuentro de hoy, que apuntaría esencialmente a esto que acabamos de decir, que es analizar al agua como constituyente de los organismos vivos y particularmente de nuestro cuerpo. Les voy a pedir a alguno de ustedes si me puede decir si están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, adelanté ya cuando comenzamos esta cuestión de que el agua es el principal constituyente de los organismos vivos, pero particularmente en nuestro organismo, en el cuerpo humano, pero particularmente también es importante que destaquemos que no es lo mismo la superficie corporal que tiene un niño con la superficie corporal que tiene un adulto. Sabemos, por esta característica que tiene el agua de comportarse con un cierto rechazo a aquellas moléculas que son de naturaleza grasa, que va a haber una relación inversamente proporcional entre la cantidad de grasa que tenga un organismo naturalmente o patológicamente y la cantidad de agua que tenga. Ustedes van a ver ahí en la figura que en el centro se encuentra un niño con un determinado volumen de agua y van a encontrar unas personas adultas, hacia la izquierda de la imagen un varón, hacia la derecha de la imagen una mujer, donde también las composiciones son menores con respecto a la del niño, pero particularmente diferentes entre sí, aun cuando estamos hablando de adultos.
entendemos que la mujer requiere de una mayor proporción de composición grasa, y esto no tiene que ver con que la mujer tenga sobrepeso con respecto al varón, no tiene absolutamente nada que ver, pero ya van a ver cuando ustedes lleguen a sexualidad que puntualmente muchas de las fuentes hormonales se dan a partir de los componentes grasos y consecuentemente la mujer requiere de un componente graso mayor que el varón. Y como existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de grasa que tiene el organismo y la cantidad de agua que tienen los organismos vivos, vamos a encontrar que en el varón hay mayor cantidad de masa magra y menos cantidad de masa grasa, por lo tanto va a haber mayor cantidad de agua, y en la mujer va a haber una mayor proporción de composición de tejido adiposo y una menor proporción de composición acuosa. Esto en una persona de peso corporal normal, no estamos analizando el sobrepeso. Si el varón tuviera sobrepeso, aumenta la cantidad de tejido adiposo y consecuentemente disminuye la cantidad de tejido acuoso que ese organismo vivo observa. En el otro extremo de la vida, el adulto mayor también tiene una cierta labilidad semejante a la del niño, y por eso es importante que cuando vamos a destacar cómo está compuesto nuestro organismo en relación al agua, destaquemos la diferencia y establezcamos que en los lactantes, o sea, estamos hablando de los niños entre el recién nacido y el primer año de vida, el agua representa el 75% del peso corporal total. En un varón adulto sano, aproximadamente el 60% del peso corporal total. En mujeres adultas sanas, aproximadamente el 50% del peso corporal total. Y fíjense que acá hablamos de adulto sano, no consideramos, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad, y ya encontramos entre el varón y la mujer una diferencia en composición acuosa que tiene que ver con esta conclusión final que vamos a establecer. A mayor cantidad de tejido graso, menor cantidad de tejido acuoso. En adultos mayores, la proporción del peso corporal total es de aproximadamente 45%, siempre hablando, como en las condiciones anteriores, de un adulto mayor sano, es decir, que no hablemos de una persona que tenga o sobrepeso u obesidad. Conclusión final, estas son generalidades. Siempre más del 50% del peso corporal total está representado por el agua. Y hay una relación en general que es inversamente proporcional entre la cantidad de agua y la cantidad de grasa que tiene un organismo, sea en condiciones sanas o sea en condiciones de patología. Habiendo hecha esta aclaración, no importa cuánto sea, pero ya sabemos que la cantidad de agua que compone nuestro cuerpo es mucha. Entonces, garantizar que el agua esté adecuadamente distribuida en todo el organismo es función de este sistema que ustedes van a abordar en lo que representa el sistema renal. El agua es el principal constituyente que acabamos de mencionar. El agua va a estar distribuida de una manera simétrica en todo el organismo, pero como es el solvente universal, en el agua se van a encontrar un conjunto de otras moléculas. Algunas que van a tener carga positiva o negativa, la que vamos a llamar electrolitos, es decir, moléculas con carga. Aquellas moléculas que tienen carga positiva las vamos a llamar cationes, y aquellas moléculas que tienen carga negativa las vamos a llamar aniones. Un ejemplo de catión que pueden ustedes demostrar en nuestro cuerpo es el sodio, que se abrevia Na con una carga positiva monovalente, el potasio, que se abrevia con una K, el calcio, que se abrevia con Ca y bivalente, o sea, con dos cargas positivas, y el magnesio con dos cargas positivas también. Entre los aniones podemos mencionar al cloro, al bicarbonato, los fosfatos, los sulfatos, los proteinatos, y van a ver que nosotros en muchas oportunidades hablamos de ato, porque nosotros estamos hablando que generalmente las moléculas no se presentan como un ácido, como una base, sino como la molécula asociada o disociada en ese componente acuoso que acabamos de mencionar. El agua, solvente universal, y en el agua disueltos los electrolitos, con cargas positivas, cationes, con cargas negativas, aniones. Las moléculas no electrolíticas son aquellas moléculas que no van a tener carga, pero que sí están disueltas en el agua. Tanto las moléculas con cargas como son las electrolíticas como las no electrolíticas tienen que ser todas, para estar solubles en agua, hidrosolubles. Dentro de ellas podemos mencionar a la glucosa,
y podemos mencionar a la urea, la glucosa como exponente del metabolismo de hidratos de carbono y la urea como exponente también del metabolismo proteico. Vamos a describir otros elementos también disueltos en el agua y cada vez que nosotros analicemos un compartimiento orgánico vamos a seguir este esquema. Vamos a hablar del agua, cuánto de agua tiene ese compartimiento, vamos a hablar de los electrolitos, cuánto de cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, cuánto de aniones, de cloro, bicarbonatos, fosfatos, sulfatos, cuántos de moléculas no electrolíticas como glucosa o urea, y si hay o no hay otro elemento que lo distinga. Así y con ese patrón vamos a describir siempre a cada uno de los compartimientos que hemos mencionado. Entonces, habiendo dicho que el agua es el principal constituyente de los organismos vivos, debemos establecer que la mínima unidad funcional de los organismos vivos es la célula. Y si la célula es un compartimento, es por definición, van a encontrar esa definición que yo les acabo de decir, la mínima unidad vital, la mínima unidad de vida, pero también se van a encontrar con definiciones en esta materia que dice que la célula es un compartimiento acuoso rodeado de membrana. Y si dice que es un compartimento acuoso, está diciendo que su interior es esencialmente agua. Para este dibujo que tenemos aquí, lo verde sería el agua de la célula, lo negro es la línea que estaría representando la membrana plasmática. Es decir, que lo que está por dentro de esta línea negra es el compartimiento intracelular, lo que está por dentro de la célula, y todo lo que está por fuera de la membrana plasmática, o sea, por fuera de la línea media, de la línea negra, va a ser específicamente lo extracelular. Lo extracelular después lo vamos a subdividir en tres grandes subcompartimientos. El compartimiento intersticial, miren acá la imagen, lo que está por fuera de la membrana plasmática y por fuera del vaso sanguíneo, o sea, esto, ¿sí? Lo que está por fuera de la membrana plasmática y por dentro de los vasos sanguíneos o del corazón es el compartimiento intravascular, lo que va dentro de los vasos sanguíneos. Y por último, el compartimiento transcelular, que es aquel que está por fuera de la membrana plasmática, por fuera de las cavidades cardíacas y de los vasos sanguíneos, y que están dentro de una cavidad que está cubierta a su vez por una monocapa de células, que es el compartimiento transcelular. Es decir, que si nosotros analizamos la composición acuosa, el agua en el organismo vivo humano se va a distribuir en dos grandes compartimientos. El intracelular, que es el que está dentro de la membrana plasmática celular, y el extracelular, que es todo lo que está por fuera de la membrana plasmática celular. Ese extracelular se subdivide en un intersticial, que está por fuera de la membrana y por fuera de los vasos sanguíneos del corazón, el intravascular, que está por fuera de la membrana y por dentro de los vasos sanguíneos del corazón, y el transcelular, que está por fuera de la membrana, por fuera de los vasos, por fuera de la cavidad cardíaca y recubierta por una monocapa de células adentro de cavidades independientes, como ya lo vamos a estudiar. Todo esto que les parece como muy agarrado de los pelos, lo vamos a repetir hasta el cansancio y vamos a empezar a aplicar determinadas cuestiones que les van a resultar como mucho más lógicas a medida que vayamos. ¿Yo escucho mal o se escucha mal? No sé, chicos. Se escucha bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Escucho bien. Capaz que puede ser tu conectividad. Vamos viendo entonces. Una duda. No, por favor. ¿Me podrías repetir de nuevo los nombres? No, ya lo vamos a repetir, no te preocupes. Acabo de decir casualmente eso. Que esto que parece como muy difícil lo vamos a repetir hasta el cansancio ahora. Así que no se preocupen porque va a aparecer muchas veces. Y además en el campus van a tener un video que va a repetir prácticamente lo mismo que esto. Así que no se enloquezcan anotando porque van a encontrar todo el material en el campus. Bueno, por lo menos yo lo mandé para que lo pongan. Bueno, gracias. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, el agua, principal constituyente, está dividido en compartimientos. Los dos grandes compartimientos es el intracelular y el extracelular. Y el extracelular se va a subdividir en tres subcompartimientos. Conclusión, compartimiento intracelular y compartimento extracelular. Dos grandes compartimientos. Lo que está por dentro
y lo que está por fuera de la célula. Intracelular, extracelular. El compartimiento intracelular, como les dije recién, es aquel que se haya limitado por las membranas plasmáticas celulares. Con cambio de dibujito, acá tenemos y de colores, tenemos el cuadrado y tenemos lo que está pintado de rojo, toda la superficie representaría el citoplasma, las organelas que estaban adentro del citoplasma. ¿Cuál es el principal constituyente de ese citoplasma? El agua. Y todo lo que está por dentro de esa línea amarilla que representaría gráficamente la membrana plasmática, todo lo que está por dentro, el compartimiento intracelular. Intra, el prefijo intra, dentro, celular, célula. Dentro de la célula. Todo lo que está por dentro de la membrana plasmática celular, toda la célula en sí misma, es el compartimiento intracelular. ¿Cómo está compuesto? Vamos a seguir en la línea que dijimos. Agua, electrolitos, que eran las moléculas cargadas eléctricamente. Moléculas no electrolíticas, o sea, moléculas que no tenían carga, pero que estaban disueltas en el agua. Y después los otros elementos. Entonces, ¿cuál es el principal constituyente que vamos a tener acá? El agua. El agua representa el principal constituyente del compartimiento intracelular. Representa entre el 62 y el 68% del agua orgánica total, dependiendo del autor que ustedes estén considerando. Es decir, que la mayor proporción del agua que está en nuestro cuerpo está dentro de nuestras células. Y si ustedes agarran una célula, la van a sentir como algo sólido. Y eso va a representar una de las cosas más difíciles para poder pensar. Porque si yo les dijera que ustedes piensen en algo líquido que tenga nuestro cuerpo, y probablemente pensarían primero en la sangre. Sin embargo, ya vamos a ver que la sangre circula por adentro de las venas, adentro de las arterias, adentro de los vasos sanguíneos, y vamos a ver que dentro de las composiciones que tiene acuosas cada uno de los compartimientos, es una de las que menos agua tiene. O sea, la más líquida es una de las que menos agua tiene. Por lo tanto, eso es lo más importante que tenemos para entender. Que no necesariamente cuando nosotros hablamos de la composición acuosa, estamos hablando de que la densidad de lo que nosotros estamos estudiando sea naturalmente líquida. De hecho, la célula es una estructura gelatinosa, es tendiente a lo sólido, pero esencialmente está compuesta por agua. El 62% del agua orgánica total se encuentra en el compartimiento intracelular. Entonces, miremos, por ejemplo, este gráfico que tenemos acá. Tomemos como punto de referencia la imagen que ustedes tienen a la izquierda. Si nosotros tuviéramos la línea punteada que fuera la membrana plasmática, todo lo que está por dentro es esencialmente agua. ¿Sí? Si por algún motivo adentro de la célula se acumularan moléculas con poder osmótico, o sea, que sean capaces de arrastrar agua, cuando esas moléculas se acumulen acá, el agua del compartimiento intersticial, o sea, todo el agua que está de afuera de la célula, se entraría a lo que sería el compartimiento intracelular y aumentaría la cantidad de agua intracelular por encima de ese 62 a 68%. Cuando esa célula se hincha porque tiene más agua, a eso se lo llama hiperhidratación celular, intracelular o edema celular, intracelular. Es cuando la célula se llena de mayor cantidad de agua que la que nosotros estamos considerando como su composición tradicional. Es lo que le pasa cuando a la célula le entra sodio, es lo que le pasa cuando a la célula le entra glucosa, porque el sodio es el exponente del ion, del electrolito osmóticamente activo, y porque la glucosa es la expresión de la molécula no electrolítica, o sea, no tiene carga, que es capaz de arrastrar agua. A partir de ahora empiezan a tener este esquema, porque cuando estudian la fisiología de la nefrona, cuando estudian cómo funciona el túbulo renal, se van a empezar a dar cuenta que si yo muevo sodio de acá para acá, atrás del sodio va el agua. Que si yo muevo glucosa de acá para acá, atrás de la glucosa va el agua. El sodio como expresión de un electrolito, de una molécula cargada eléctricamente, y la glucosa como molécula no electrolítica, que también tiene poder osmótico, pero sin carga. La contracara
sería mirar a la imagen de la derecha. Fíjense que nosotros tendríamos acá la línea punteada, la membrana plasmática. ¿Qué pasaría si la acumulación de moléculas con capacidad osmótica se diera fuera? Si hay mucha acumulación de moléculas con capacidad de arrastre, el agua va a salir de la célula. Y fíjense que la membrana plasmática se empieza a contraer. La palabra contracción acá no quiere reemplazar a la contracción muscular. Se dice contraer porque es como que se achica, como que se arruga. Le saqué agua y la célula se achica. La célula se contrae, pero no en el concepto de contracción de músculo. Esto genera lo que se termina llamando deshidratación celular, que es un concepto muy profundo de la deshidratación general que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la composición del compartimiento intracelular se da esencialmente por agua. El 62% del agua orgánica total está en el compartimiento intracelular. Cuando esta proporción cambia, si cambia a más cantidad de agua, estamos en edema celular. Si cambia a menos cantidad de agua, estamos en deshidratación intracelular. Los electrolitos que pueden estar disueltos en el agua, como dijimos, se clasifican en dos grandes grupos, los cationes y aniones. Los cationes eran los que estaban cargados positivamente, los aniones los que estaban cargados negativamente. Dentro de los cationes podemos mencionar, como dijimos antes, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Dentro de ellos el que destaca es el catión potasio. El 98% de lo que sería el potasio que nosotros tenemos en el organismo está en lo que sería el compartimiento intracelular. Es decir, el principal catión de lo que sería el compartimiento intracelular es el potasio. El 98% de todo el potasio que tenemos en nuestro cuerpo es en el compartimiento intracelular. Después hay cantidades despreciables de sodio, de calcio, de magnesio comparativamente con esto. Y en materia aniónica, los principales aniones son los proteinatos, los fosfatos, los sulfatos y otros que se encuentran en una concentración de más o menos unos 190 miliequivalentes por litro aproximadamente. Es decir, el agua es el principal constituyente de lo que serían los organismos vivos, particularmente del organismo humano. El 62-68% del agua se encuentra dentro de las células, en el compartimiento intracelular. El principal catión del compartimiento intracelular es el potasio, que tiene 148 miliequivalentes por litro en promedio, lo que equivale al 98% de la concentración total de potasio. Y dentro de los aniones predominantes son los proteinatos, fosfatos y sulfatos. Volvamos al ejemplo que teníamos antes. Estudiamos el compartimiento intracelular. Queremos ver ahora lo que está por fuera de la célula. Compartimiento intracelular ya lo vimos, vamos a ir ahora por lo que sería el compartimiento extracelular, o sea, todo lo que está por fuera de las membranas plasmáticas celulares. El compartimiento extracelular entonces es aquel que se extiende por fuera de las membranas plasmáticas celulares. Para el gráfico el intracelular es la superficie roja, la membrana plasmática es la línea amarilla, todo lo que está por fuera de la línea amarilla es extracelular, está por fuera de la célula. Este compartimiento, por eso les decía que lo íbamos a volver a mencionar, se subdivide en 3 subcompartimientos. Pero siempre tenemos que tener en vista que son 3 subcompartimientos del mismo compartimiento. Por lo tanto, si bien van a tener diferencias entre uno y otros, el eje central va a ser más o menos parecido y al final de la presentación lo vamos a tratar de integrar. El compartimento extracelular se subdivide en un compartimiento intersticial, en un compartimiento intravascular y en un compartimiento transcelular. Intersticial está en el intersticio. Intravascular está dentro de los vasos sanguíneos, de lo que serían las arterias y de lo que serían las venas. Y transcelular es la que está a través de esa monocapa de células que definíamos dentro de los compartimientos independientes. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, en la superficie verde es el compartimiento intracelular, la línea negra es la membrana plasmática celular,
todo lo que está por dentro de la línea negra es intracelular. Y todo lo que está por fuera de esta superficie verde es extracelular. Presten atención acá. Lo que está por fuera de la membrana y está por fuera del vaso sanguíneo, esto que les estoy mostrando acá, es el compartimiento intersticial. Está por fuera de la membrana plasmática celular, por fuera de las cavidades cardíacas y del corazón. Lo que está por fuera de la membrana plasmática celular, pero que circula por dentro de los vasos sanguíneos y del corazón, de las arterias, de las venas, de las cavidades cardíacas, es el compartimiento intravascular. Y el que está por fuera de la membrana plasmática, por fuera de las membranas de los vasos sanguíneos y del corazón, pero adentro de una cavidad que está revestida a través de una monocapa de células, es el transcelular. Está a través de una monocapa de células. Y ya vamos a ver qué representa ese volumen líquido. Porque no solamente hay líquido entendido como tal en lo que sería la sangre. Ya vamos a ver qué representaría el compartimiento transcelular. Entonces, redondeemos. El compartimiento intersticial es el que se extiende por fuera de la membrana plasmática celular, por fuera de los vasos sanguíneos del corazón. Acá, lo que estoy mostrando con la flecha. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto ese compartimiento? Está compuesto con el mismo eje que habíamos analizado, que vamos a estudiar todos los compartimientos. El agua y lo que está disuelto en el agua. Los electrolitos, que son los que tienen carga, las moléculas no electrolíticas, y si hay alguna otra cosita que lo distinga que nosotros querramos destacar. El agua es el principal constituyente del compartimiento intersticial. Profe, me acaba de decir hace un ratito que el agua era el principal constituyente del compartimiento intracelular. Y me dijo, de hecho, que tenía entre el 62 y el 68% del agua en nuestro cuerpo. Ahora resulta ser que el agua es el principal constituyente del compartimiento intravascular, pero representa el 20%. Sí. ¿Es real? La cantidad de agua que tiene el compartimiento intersticial es menor que la que tiene el compartimiento intracelular. Pero cuando nosotros describimos el principal constituyente, lo hacemos comparativamente con todos los constituyentes que tienen un mismo compartimiento, no comparándolo con el otro. ¿Se entiende? Es decir, el agua es el principal constituyente del compartimiento intracelular y el agua es el principal constituyente del compartimiento intersticial. Si yo comparo cuánto es la cantidad de agua que tiene cada uno, por lejos gana el compartimiento intracelular. Pero eso no implica que el principal constituyente del intersticial siga siendo el agua. Y de hecho, les tiro un adelanto, el agua va a terminar siendo el principal constituyente de todos los compartimientos orgánicos, porque para eso estamos discutiéndolo acá. El 20% de todo el agua que tengo está en el compartimiento intersticial. ¿Siempre va a ser así? No, porque de la misma manera que en el compartimiento intracelular podía aumentar o disminuir, podía edematizarse o contraerse la célula de acuerdo a la cantidad de agua, acá puede pasar exactamente lo mismo. Y el exponente máximo es específicamente este que están viendo en la imagen, la deshidratación. Cuando la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo está por debajo del 20% que debiera tener el compartimiento intersticial, estamos en condición de deshidratación. Esa deshidratación es a la que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de deshidratación en tiempos de calor, cuando hablamos de deshidratación en actividad física realizada de manera muy intensa. De esta deshidratación, de la disminución de la cantidad de agua que tiene el compartimiento intersticial. Y el intersticial nosotros lo podemos notar en el resto de los exámenes semiológicos. Un ejemplo es esto que ustedes acaban de ver aquí, que es el signo del pliegue. Es tomar el dorso de la mano y hacer como un pellizco, como está haciendo la imagen de la izquierda. Tratar de levantar la piel y soltarla. Agarren su dorso de la mano mientras yo estoy haciendo esto y suéltenlo. Y se van a dar cuenta que la piel vuelve a su posición habitual sin dejar esta imagen que ustedes están viendo acá.
Disculpe, profe, pero disculpe, pero ¿por cuánto tiempo, digamos, nos damos cuenta lo de la mano? Porque fue interesante, por eso le pregunto. El tiempo es relativo, porque ahora iba a comentarte algo. Para que esto se pueda llevar adelante, la pregunta podría ser, ¿cuánto tiempo hago el tirón y cuánto tiempo lo suelto? Y es automático, yo puedo hacer esto. Y si ustedes están viendo, no sé si lo llegan a ver, si ustedes están viendo lo que pasa con mi piel vuelve a la normalidad. ¿Pero por qué vuelve a la normalidad? Porque tiene agua el compartimiento intersticial, pero también por algo fundamental, porque mi piel tiene elasticidad. Porque más de uno de ustedes habrán hecho esto con alguno de sus abuelos y el pliegue aparece sin que necesariamente el abuelo esté deshidratado. Pero en esa contracara, la elasticidad de la piel es la que está comprometida, el pliegue aparece de la misma manera sin que necesariamente se lo relacione directamente con la cantidad de agua. Son signos semiológicos orientativos a la interpretación, pero que no nos hacen el diagnóstico de deshidratación, sino que esto, sumado a un conjunto de otros signos, nos pueden orientar a pensar en la posibilidad de una deshidratación. Porque encima, si piensan en la cantidad de agua que tenía un adulto mayor, que era aproximadamente el 50%, ya tenemos menos cantidad de agua. El adulto mayor, como el lactante, es una persona muy hidrolábil. La cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale en esos organismos se encuentra en un fino equilibrio dinámico. Cuando yo disminuyo lo que incorporo o aumento lo que pierdo, la mayor proporción de la pérdida de agua la damos a través de la orina. Por eso lo estamos estudiando en el riñón. La segunda escala en composición acuosa está en la materia fecal. Porque aun cuando ustedes vean la materia fecal sólida y no necesariamente haya diarrea, el principal constituyente de la materia fecal es el agua. Entonces, si yo aumento las pérdidas, aumento la pérdida de agua. Las pérdidas que comúnmente le llamamos las pérdidas insensibles. Si ustedes soplaron alguna vez en tiempos de invierno contra un vidrio, van a ver que el vidrio se empaña, y se empaña por la temperatura del aire que expiro, pero también por la humedad. Hay pequeñas partículas acuosas en el vidrio. Por lo tanto, yo pierdo agua cuando expiro aire. Pero eso es despreciable, profe. Sí, es despreciable. A menos que yo pueda estar en una condición donde la frecuencia ventilatoria aumentó y en la unidad de tiempo expiro más cantidad de aire o un mayor número de veces. Entonces la cantidad de agua que pierdo a través del aire expirado es mayor. O vayamos al ejemplo de las dos otras pérdidas insensibles, la transpiración y el sudor. No es lo mismo lo que pierdo de agua en tiempo de invierno que lo que pierde de agua en tiempos de verano. Es tan lábil la cantidad de agua que entra y que sale que fácilmente un lactante o un adulto mayor se deshidrata. El adulto mayor se orienta básicamente con este signo, que es el signo del pliegue, entendiendo la pérdida de elasticidad que ya naturalmente tiene. Por lo tanto, cuando vos me preguntabas respecto de lo que eran el tiempo, no hay un tiempo estipulado para poder esperarlo, pero son fracciones de segundos, porque vos tardás un segundo en estirar, un segundo en soltar y un segundo en volver a la posición natural. Cuando algo se retrasa en ese proceso de análisis, yo ya empiezo a pensar en que hay alguna posibilidad que genere ese pliegue. Voy a pensar primero en lo fisiológico. Una persona adulto mayor que ha perdido la elasticidad de la piel. Otra es que haya perdido la cantidad de agua que tenga el compartimiento intersticial por debajo del 20%. Y otra que puede pasar incluso que ocurran las dos, porque les acabo de decir que el adulto mayor tiene menos cantidad de agua y que es tan lábil que va a tender a la deshidratación fácilmente. Entonces, este signo puede darse por sumación de dos efectos, que puede ser por la pérdida de elasticidad y puede ser también por la pérdida de contenido acuoso. No sé si respondí la pregunta que me habías hecho. Sí, perfecto. Bien. La otra de las contracaras es el edema.
Y ya no hablamos de edema o deshidratación celular, estamos hablando del intersticio. El concepto de deshidratación y de edema es en relación a lo intersticial. Y la forma de evaluarlo se da demostrando la cantidad de agua que tiene el intersticio. Si el principal constituyente del compartimiento intersticial es el agua, debe encontrarse más o menos un 20% del agua orgánica total. Y cuando tengo menos hay deshidratación, cuando tengo más tengo edema. ¿Y cómo lo demuestro al edema? Fíjense en la imagen de la izquierda. Busco la cara anterior de la tibia. ¿Por qué busco la cara anterior de la tibia? Porque necesito un plano óseo firme contra lo cual yo pueda comprimir. Utilizo la presión, puede ser dígito pulgar, porque a veces es una de las que más se utilizan, pero cualquier dedo puedo presionar y sostener un ratito presionando contra la cara anterior de la tibia. ¿Y qué es lo que hago luego? Suelto. ¿Qué veo? ¿Vuelve a la normalidad o queda este pocito que se formó hacia la derecha? Ese pocito, que lo estoy diciendo pocito con ustedes hoy acá, pero que espero que en los exámenes no digan pocito, se llama signo de la fóvea o se llama signo de Godet, como el flan. Y es un indicador semiológico de lo que representaría el edema. Nos está orientando que la cantidad de agua en el compartimiento intersticial está por encima de ese 20% al que nosotros habíamos descrito desde el punto de vista anterior. Fíjense que yo analizo la composición y que ya tengo dos enfermedades que yo podría demostrar con cosas que tengo al alcance de la mano. Un pellizco, apretar el dedo. El signo del pliegue, que es indicador de deshidratación, el signo de la fobia o el signo de Godet, que es indicador de edema. Entonces volvamos. El agua es el principal constituyente del compartimiento intersticial, representa el 20% del agua orgánica total. Si es menos del 20%, hay deshidratación, signo del pliegue. Si es más del 20%, hay edema, signo de la fobia, signo del Godet. En ese solvente vamos a ver cómo están disueltos las moléculas electrolíticas, o sea, las moléculas que tienen carga, y dijimos que se dividían en cationes, los que tienen carga positiva, en aniones, los que tienen carga negativa. Dentro de los cationes, habíamos mencionado sodio, potasio, calcio, magnesio, el sodio es el catión predominante, con una concentración de 142 miliequivalentes por litro aproximadamente. Dentro de lo que serían los aniones, entre todo el listado de los aniones que pueden llegar a aparecer en este sector, el cloro es el anión predominante. Y aquí los invito a que tratemos de mirar estas características, porque en el compartimiento intracelular teníamos al agua como principal constituyente y en el intersticial al agua como principal constituyente, solo que en el intracelular había un 62-68% y en el intersticial hay un 20%. O sea, hay más agua en el intracelular que en el intersticial. Cuando analizamos los electrolitos en materia catiónica y aniónica, en materia catiónica el principal constituyente del intracelular era el potasio. El 98% del potasio de nuestro cuerpo estaba dentro de nuestras células. Afuera es el sodio, 142 miliequivalentes por litro. Y agarren ahora y de gusto, repasen cómo estaban distribuidos a ambos lados de la membrana los iones cuando iban a analizar la despolarización de una neurona. ¿Dónde estaba el sodio? Afuera. ¿Dónde estaba el potasio? Adentro. ¿Quién lo genera eso? Lo genera la simetría de la actividad de la membrana, entre ellos la bomba sodio-potasio, pero lo garantiza el riñón, el que nos ocupa estudiar en estas circunstancias. En materia aniónica, el anión predominante de lo intracelular eran los proteinatos, los fosfatos, los sulfatos. En materia extracelular, en el intersticio, es el cloro. Y recuerden esto, intersticio. El principal catión, el sodio, el principal anión, el cloro. Dentro de las moléculas no electrolíticas, analizamos la glucosa, que tiene una concentración más o menos de 0,90 gramos litro, y la urea de una concentración de aproximadamente unos 0,30 gramos litro. Vamos ahora al otro de los compartimientos extracelulares, que es el intravascular. Volvamos al dibujito, la superficie verde intracelular, la línea negra, la membrana, todo lo que está por dentro de la membrana intracelular.
el principal constituyente el agua, 62%, el principal catión el potasio, el principal anión, proteinato, fosfato y sulfato. Todo lo que está por fuera de la membrana plasmática es extracelular. El intersticio, principal constituyente el agua, 20%, principal catión el sodio, principal anión el cloro. Profe, Sí, tenés un par de preguntas en el chat. sí, las contesto cuando terminemos. Dale, genial. Después, en el compartimiento intravascular, tenemos fuera de la membrana plasmática celulares, pero dentro del vaso sanguíneo del corazón. Esto, cuando analizamos la composición del compartimiento intravascular, no estamos haciendo otra cosa, chicos, que analizando la composición de la sangre. Y esta composición tiene que salir así. Porque si hay algo que van a hacer durante toda su vida profesional es ver un análisis de sangre. Entonces necesitamos conocer algunos aspectos de la composición de la sangre, si bien no vamos a entrar tanto en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta, sí vamos a entrar en otros aspectos de esta composición y vamos a analizar esa composición. Arranquemos con la estructura que vimos, ¿eh? Agua, electrolito, molécula no electrolíticas y otras moléculas. El agua. El agua es el principal constituyente del compartimiento intravascular. Profe, ya lo dijo con el intracelular y ya lo dijo con el intersticial. Es que de vuelta pasa lo mismo. El principal constituyente, comparativamente con todos los constituyentes del intravascular, es el agua. Ahora, si yo lo analizo, la cantidad de agua que tiene el compartimiento intravascular es menor que la del intersticial y menor aún que la del intracelular, porque solo el 8% del agua que tengo circula dentro de mi vaso sanguíneo. Y vaya paradoja, es el tejido que yo más noto líquido. Sin embargo, dentro de los que vengo viendo, es el que menos agua tiene. ¿Es el principal constituyente? ¿Es el solvente donde están el resto? Sí, pero comparativamente con los otros, es el que menos tiene. Dentro de ellos se encuentran disueltos los electrolitos, los cationes y los aniones. Los cationes con carga positiva, los aniones con carga negativa. Ustedes van a ver que ahí, entre paréntesis, yo le puse el término ionograma, porque es la forma en la que uno, cuando pide un análisis de sangre, le pide al bioquímico que le haga cómo es la composición electrolítica. Si yo quiero ver un análisis de sangre, pido un hemograma. Si yo lo que quiero ver es cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto cloro, pido un ionograma. Es la forma de registrar la cantidad de moléculas con carga que tiene la sangre. Dentro de los cationes destacamos al sodio. La concentración de sodio en el compartimiento intravascular oscila entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Esa es la concentración espérenme un segundito, chicos. Es la concentración de sodio que tenemos en el organismo. La natremia normal, la normonatremia. Cuando estamos por debajo de 135, hablamos de hiponatremia. Cuando hablamos por encima de 145, hablamos de hipernatremia. Es la forma que nosotros tenemos de llevar adelante la forma de nombrar lo que pasa con el sodio. En materia del potasio, la concentración de potasio oscila entre 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Eso es la calemia normal, o normocalemia. Calemia, no calcemia, porque hace referencia a la K del potasio. Algunos, para no confundirse, dicen normopotasemia y también está bien denominado. Cuando está por debajo de 3,5 es hipocalemia y cuando está por encima de 5 es hipercalemia. Profe, ¿yo me tengo que acordar de todos esos valores? Sí. Y si yo en vez de ponerle 135 a 145 le pongo 137 a 147 al sodio, ¿está bien? Sí, está bien. Porque 2 miliequivalentes por litro para el sodio no le van a hacer nada. Pero si yo llego a equivocarme en 1 miliequivalente o en 2 miliequivalentes por litro para el potasio, ustedes saben que aquellas células excitables como las neuronas, las células musculares cardíacas y demás, son determinadas básicamente en su excitabilidad membrana por la concentración de potasio.
Entonces, si yo en vez de poner 5, pongo 7 miliequivalentes por litro, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de la persona. Así que, en materia del potasio, si bien cuantitativamente no es el electrolito más importante, porque el más importante es el sodio, desde el punto de vista funcional, el potasio tiene una importancia crucial. El calcio y el magnesio se encuentran en mucho menores concentraciones que lo que acabamos de mencionar. El cloro se encuentra en una concentración de 98 a 106 miliequivalentes por litro, eso es la normocloremia. Cuando la concentración está por debajo de 98 hay una hipocloremia, y cuando estamos por encima de 106 hay una hipercloremia. Después podemos encontrar bicarbonatos, fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos, en mucha menor concentración, y las proteínas, que si bien son moléculas anfipróticas, porque tienen carga positiva y negativa, básicamente se las considera por el nivel de exposición de cargas negativas como una molécula aniónica. La concentración de proteínas en la sangre oscila entre unos 70 gramos litros aproximadamente, con una mayor proporción de albúminas en lo que sería su composición. Dentro de las moléculas no electrolíticas podemos mencionar a la glucosa. La glucemia normal es de 70 a 1 gramo litro. Cuando estamos por debajo hablamos de una hipoglucemia, cuando estamos por encima de 1, de una hiperglucemia. Y la urea, que va de 0,20 a 0,40 gramos litro, también en esas concentraciones. Obviamente que dentro de los otros elementos que puedan llegar a tener, los elementos formes de la sangre son los que vamos a tener que destacar, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Espérenme un segundito, por favor, chicos. El compartimiento transcelular es el último de los compartimientos extracelulares que nos quedaban para mencionar. Como les dije anteriormente, es un pequeño espacio del compartimiento extracelular que se extiende por fuera de los vasos sanguíneos del corazón y que se encuentra cubierto por una monocapa de células continuas a nivel epitelial. Está por fuera de la membrana plasmática, por fuera de los vasos sanguíneos y del corazón, por dentro del compartimiento de monocapa de células epiteliales. Eso es lo que no termino de entender, profe. El compartimiento transcelular es el que reúne a todos los líquidos, básicamente del organismo, que tengan que ver con otros líquidos orgánicos. O cuando vieron visión en crecimiento y desarrollo, no descubrieron que había líquido adentro del ojo. O no hablamos de la endolinfa y la perilinfa cuando hablamos de la cóclea. O no hay líquido en la cobertura externa del corazón, entre lo que sería las hojas viscerales y parietales del pericardio. O no hay líquido pleural entre la hoja visceral y parietal de lo que sería la pleura. O no hay líquido en la cavidad peritoneal. O no hay líquido recubriendo las membranas de lo que serían las estructuras neurológicas. O no hay líquido entre lo que serían las articulaciones, el líquido sinovial. Todos esos líquidos son compartimiento transcelular. Es el líquido que está en la luz del tracto gastrointestinal, de las vías biliares, el tracto urinario, el tracto respiratorio, en los espacios pleural, pericárdico, peritoneal, el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso. Todos van a tener la misma característica. El principal constituyente es el agua, con un 1 o 2% del agua orgánica total, con electrolitos que tienen una composición prácticamente idéntica a los líquidos anteriores, y con moléculas no electrolíticas también en una composición con glucosa y urea parecida a la anterior. Ahora, yo los invito a que miren, el compartimiento intracelular es esencialmente agua. Y lo que tienen esencialmente va a ser potasio y proteinato, fosfato y sulfato. Y en lo extracelular, si bien hay diferencias en el intersticial, intravascular y transcelular, todos tienen como principal constituyente el agua, como catión predominante al sodio y como anión predominante el cloro. ¿Por qué? Porque los tres son extracelulares y se diferencian puntualmente del intracelular.
Así es como vemos entonces que el agua es el principal constituyente de todos los compartimientos orgánicos, se divide en un intracelular y un extracelular, y el extracelular se divide en un intersticial, en un intravascular y en un transcelular. Todos compuestos principalmente por agua, acá la mayor proporción, el 62%, acá un 20%, acá un 8%, acá un 2%. Acá hay esencialmente potasio, acá hay esencialmente sodio, acá también y acá también. Acá hay esencialmente proteinatos, fosfatos y sulfatos, acá hay cloro, acá también y acá también. Acá lo que lo diferencia es básicamente, por ejemplo, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, las proteínas, que lo diferencian de acá y de acá, y que lo hacen diferente de este. Ahora, para que esas posiciones se mantengan así, es necesaria la función renal, porque la función renal es la que va a garantizar puntualmente las características de estos tres compartimientos. Estos tres compartimientos van a garantizarse así solo si nosotros llevamos adelante una adecuada función renal que controle, si se quiere, la funcionalidad de la composición de los organismos vivos. Aguántenme un cachito, chicos. 2 segunditos. Hola, chicos. Bueno, perdón. Tengo los chicos de mi área que están adulto joven, adulto mayor, con 2 clases simultáneamente y yo dándoles clases a ustedes. Así que estaba tratando de que otros docentes vayan administrando las clases de Meet. Les pido disculpas. Ahí me decían hoy que había algunas preguntas y yo voy a ir tratando de contestar porque voy a retomar algunas cuestioncitas. Una consulta, el signo de Godet es solo en la tibia, no, Estanislao, se puede tomar frente a cualquier plano óseo posterior. Es más, se podría hacer incluso en el mismo dorso de la mano con el que hicimos el signo del pliegue. Podría hacer una presión y si queda o no queda el pocito ese al que habíamos hecho referencia. Se puede hacer sobre el dorso del pie. Uno generalmente utiliza los miembros inferiores
porque cuando nosotros hablamos de una persona que a lo mejor permanece varias horas de pie, lo que sería era tratar de demostrar cuándo la fuerza de la gravedad se influencia sobre lo que sería la acumulación de líquido en ese compartimiento. Pero no, tomamos la cara anterior de la tibia como un ejemplo de un plano óseo firme posterior contra el cual comprimir y o desplazar la cantidad de agua que tenga el compartimiento intersticial. No sé si contesté tu pregunta, Stanislao. Ustedes, si yo no contesto lo que ustedes me están preguntando, la intencionalidad que tienen, me avisan porque yo por ahí interpreto para otro lado. ¿Había alguna otra pregunta para hacer? Bien, Stanislao. Sí, profe, había una que era mía, que decía de a qué se debía que una persona, tipo, tenga esa anomalía, que tenga edema. No es por tomar mucha agua, sino es porque no puede ir al baño o porque se da. Qué interesante que es la pregunta, porque ni que te hubiese contratado para que me dieras pie para la última diapositiva, Florencia. Gracias. A ver, vamos a ir por parte. Ustedes seguramente ya habrán leído un poco de las generalidades de lo que es la fisiología del riñón y habrán descrito o habrán leído un poco acerca de lo que es la nefrona, que es la unidad estructural funcional de lo que sería el riñón. Donde lo que describían era la existencia de un glomérulo, que es como un conjunto de capilares glomerulares, son como vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos tienen un endotelio, o sea, una capa endotelial de células que está fenestrado, significa. ¿Qué significa que está fenestrado? Que no tiene, si se quiere, una continuidad ese revestimiento. Aguántenme un cachito. Yo no sé si acá lo van a lograr ver bien, pero fíjense que yo ahí dibujé como una especie de círculo, que sería como un capilar, y ahí habría una célula, acá habría otra célula, acá habría otra célula y acá habría otra, pero entre esta y esta hay un espacio. Entre esta y esta hay un espacio, entre esta y esta hay un espacio, y esta otra también. O sea, el endotelio no recubre toda la cara interna del vaso sanguíneo, sino que quedan como poros donde la membrana plasmática básica, la membrana basal, queda expuesta a la sangre. Entonces, si una molécula del compartimiento intravascular, de lo que va por dentro de esa arteriola, quiere atravesar la pared, le es más fácil atravesar por acá, que no tienen cobertura endotelial, que hacerlo a través de la célula endotelial. Esos poros ya definen una característica del endotelio. Por debajo está la membrana plasmática, por fuera está la cobertura de lo que sería la hoja visceral de una cápsula que se llama cápsula de Bowman, que también tiene características intrínsecas para permitir el pasaje de determinadas moléculas. Cuando la sangre llega por acá, ¿qué llega al vaso sanguíneo? La sangre. ¿Qué es la sangre? La composición del compartimiento intravascular. ¿Qué llega? Agua. ¿Qué llegan? Electrolitos catiónicos como el sodio, electrolitos aniónicos como el cloro. Llegan glóbulos rojos, llegan glóbulos blancos, llega plaqueta, llegan proteínas, llegan glucosa, urea, que fue la composición que les dije recién. Ahora analicemos esto. Llega el agua acá. ¿Puede pasar por la fenestra? Sí, libremente. Llega el sodio acá. ¿Puede pasar por la fenestra? Sí, si es chiquito, pasa por ahí. ¿Puede pasar el cloro? Sí. ¿Puede pasar la glucosa? Sí. ¿Puede pasar la urea? Sí. ¿Puede pasar un glóbulo rojo? No. ¿O el tamaño del glóbulo rojo es mayor a este poro? ¿Puede pasar una proteína? No. Porque el tamaño, la carga no se lo permite. Entonces, cuando la sangre llega al glomérulo, en el glomérulo se produce una especie de filtrado muy preciso, de una ultrafiltración glomerular, donde a la sangre que llegó le saqué el plasma, el agua, le saqué sodio, le saqué cloro, le saqué glucosa, le saqué urea, no le permití que pase
al glóbulo rojo, al glóbulo blanco, a la plaqueta y a la proteína. Es decir, que cuando la sangre sale del glomérulo por la arteriola eferente, sale como más concentrada que cuando entró, porque cuando entró vino con mucha agua, con mucho sodio, con mucho potasio, con mucha glucosa, con mucha urea. Cuando salió, salió sin el agua, sin el cloro, sin el sodio, sin la proteína, salió sin eso. Cuando la sangre llega al glomérulo renal, la mayor proporción de los componentes de la sangre filtran libremente en el glomérulo renal, sin ningún tipo de limitación. A excepción de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta y las proteínas, la mayor proporción del resto filtra libremente. ¿Qué pasa si yo ahora les agrego que el corazón bombea por minuto, esto lo van a aprender en trabajo y tiempo libre, bombea por minuto aproximadamente 6 litros de sangre bombea 6 litros por minuto. El volumen minuto cardíaco es de 6 litros. El volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto es de 6 litros. Si estudian de vuelta o releen el capítulo de introducción a lo que sería la fisiología renal, el riñón recibe el 25% del volumen minuto cardíaco en la unidad de tiempo. O sea, recibe el 25% de los 6 litros. 6 litros del 100, el 50% es 3, el 25% es 1,5 litros. Es decir, que por minuto, por cada minuto, el riñón recibe 1,5 litros de sangre. Y si recibe 1,5 litros de sangre, y de esa sangre filtra libremente el agua, el sodio, el cloro, el potasio, la glucosa y la urea, nosotros en 2 minutos nos deshidratamos. ¿Por qué no nos deshidratamos? Porque en la nefrona lo que continúa el glomérulo es el túbulo. Y el túbulo va a tener una actividad de reabsorción o de secreción por medio de la cual va a tender a recuperar aquellas cosas que tiene que devolverle a la sangre y garantizar que se queden en la luz del túbulo aquellas sustancias que sean de excreción para que se eliminen con la orina. Es decir, que una adecuada función de la nefrona, el filtrado glomerular y lo que sería la función tubular es lo que va a garantizar que la cantidad de agua que haya en el compartimiento intravascular, en el intersticial, en el transcelular y en el intracelular sea la que acabamos de describir ahora. Porque si no fuera así, si el riñón no garantizara eso, todos los números que acabamos de mencionar se caerían en cuestión de minutos. ¿Se entiende? Entonces es importante entender la fisiología del riñón para entender cómo garantizamos la funcionalidad de cada uno de estos sectores. Ahora Florencia me preguntaba cómo hacía básicamente para que las características de estos compartimientos permanecieran así. Y yo me voy a ir un cachito a una de las últimas diapositivas, que yo capaz pasé un poquito rápido y que me gustaría volver a ella, donde me gustaría ver si ustedes pueden decirme si lo están viendo, donde iríamos a esta imagen. Ahí está, a esta imagen. Yo les querría poner, si se quiere, la imagen del intracelular, perdón, del intravascular, la del vaso sanguíneo. ¿Cuál es la composición del compartimiento intravascular? La sangre. ¿Cuál era el principal constituyente del compartimiento intravascular? El agua. 8% era lo que tenía el intravascular. Adentro había electrolitos catiónicos, el sodio, con una natremia de 135-145 y una cloremia de 98 a 116 miliequivalentes litros. Además ahí había glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, los glóbulos rojos en el orden de los millones,
los glóbulos blancos en el orden de los miles, 4.000, 10.000, las plaquetas en el orden de los cientos de miles, 150.000 a 500.000, y las proteínas. Cada una de estos componentes generan sobre este vaso sanguíneo una determinada función. Cuando el corazón bombea sangre, cada vez que la sangre pasa en un determinado volumen por la pared del vaso sanguíneo, la elasticidad del vaso sanguíneo hace que la pared se deforme. Yo tengo un corazón que bombea y cuando ese volumen pasa por acá, la pared de este vaso sanguíneo se distiende. Y cuando el volumen de acá pasa por acá, se distiende acá. Y cuando se pasa por acá, se distiende acá. De hecho, los invito a que se tomen el pulso y lo que ustedes sienten como una onda es el volumen de sangre que va pasando y deformando la pared vascular. Por lo tanto, cuando un volumen acuoso pasa por una determinada pared, ese volumen acuoso genera contra la pared una presión que, como es generada por el agua de ese componente, esa composición compartimental, se la denomina presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que el agua del compartimiento intravascular genera contra las paredes del vaso sanguíneo. Y como la genera contra la pared del vaso sanguíneo, se dice es la presión que tiende a hacer que el agua salga del compartimiento intravascular hacia lo que sería el compartimiento intersticial. ¿Por qué no sale, entre comillas? Porque adentro del compartimiento intravascular, acá, también hay proteínas. Y las proteínas generan una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, que tiende a retener el agua en el compartimiento intravascular. Es decir, que la presión hidrostática que genera el agua del compartimiento intravascular contra la pared tiende a hacer que el agua salga. Y la presión oncótica, que la generan las proteínas de la sangre, tiende a retener el agua. Cuando esas dos fuerzas son de igual intensidad, pero de sentido contrario, el volumen acuoso se mantiene dentro de este sector. ¿Se entiende hasta ahí cómo vamos? Sí, sí. Bueno, ahora les voy a invitar a pensar en lo que les dije al principio, porque nosotros vamos a entender cómo está compuesto, pero esa composición se puede desbalancear. ¿Qué pasaría si nosotros por algún motivo tuviéramos una presión hidrostática mucho más alta que la presión oncótica? El agua que está acá saldría para acá. ¿Me van siguiendo? Sí. O sea, que el agua del compartimiento intravascular disminuiría por debajo del 8%. Y al aumentar la cantidad de agua que tiene el compartimiento intersticial por encima del 20, el paciente tendría que tener un edema. ¿Eso ocurre siempre que el líquido pasa de un lado para el otro? No. Porque cuando aumenta la cantidad de líquido acá, aumenta también la presión hidrostática de acá. Porque de la misma manera que en el compartimiento intravascular hay una presión hidrostática que tiende a hacer que el agua salga y una presión oncótica que tiende a hacer que el agua se mantenga, en el intersticio también hay agua. Si el principal constituyente del compartimiento intersticial es el agua. Por lo tanto, también hay una presión hidrostática tendiendo a hacer que el agua del intersticial salga del intersticio hacia el intravascular. Y también puede haber proteínas en el intersticio, haciendo que se genere una presión oncótica que genere la retención del agua en el compartimiento intersticial. Cuando se da la dinámica funcional,
Este juego de presiones hidrostáticas y oncóticas de entre dos lados de distintos compartimientos es lo que ustedes seguramente deben haber leído en el libro como la ecuación de Starling, el Q de la ecuación de Starling, que dependiendo de si me da un positivo o un negativo, me está generando que el agua se pasa para un lado o viene para el otro. Y no lo pongamos en términos matemáticos, pero los invito a que analicemos esto que acabo de decir. Supongamos que yo tengo agua en la sangre, con una presión hidrostática muy alta y una presión oncótica que no se opone tanto. Entonces, ¿qué pasa? El agua sale de acá para acá. Acá aumenta la presión hidrostática y acá baja. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que sigamos por adentro del vaso sanguíneo analizando la sangre o quieren que nos paremos en el intersticio y analicemos el intersticio? Denme una opción y yo hago lo que ustedes me digan. La del vaso. ¿La del vaso sanguíneo? Bien. El vaso. Bueno, entonces, si yo acá en la sangre tenía 8% de agua, sodio, potasio, glucosa, urea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas, si la presión hidrostática hace que esto pase de acá para acá, pasa el agua, pasa el sodio, pasa glucosa, pasan un montón de componentes hacia acá. Entonces, el intersticio se empieza a expandir. Y acá en la sangre, ¿qué me queda? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas. Poca agua. Esta sangre concentrada está yendo de este extremo hacia este otro extremo. O sea que cuando nosotros estemos en este extremo, acá tengo poca agua, mucho glóbulo rojo, mucho glóbulo blanco, mucha plaqueta, mucha proteína. La proteína es la responsable de qué tipo de presión. Oncótica. La presión oncótica. Por lo tanto, al haber mucha presión oncótica acá, va a arrastrar el agua que se había acumulado acá para acá. Entonces, cuando se da la dinámica circulatoria, en el equilibrio homeostático al que yo hacía referencia cuando arrancamos, acá la sangre, el agua de la sangre sale y en este extremo vuelve a entrar. Porque acá la presión hidrostática fue predominante y le permitió que salga, pero la concentración de proteínas que le quedó acá hizo predominio en la presión oncótica y la devuelve para acá. Por lo tanto, en general, es normal que la sangre, que el agua de los compartimientos salga y entre, salga y entre, salga y entre, pero en ese salga y entre, acá siempre tiene que haber un 8% de agua y acá siempre tiene que haber un 20% de agua. Si alguna de esas proporciones cambian, eso ya es una enfermedad. Y atendiendo a la pregunta de Florencia, pueden haber 20.000 causas que generen esa enfermedad, desde una insuficiencia venosa, varices, hasta una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca. Yo puedo tener un problema en el hígado que no sintetice buena cantidad de proteínas y consecuentemente no tengo presión oncótica. Puedo tener una insuficiencia cardíaca que no bombea la cantidad de sangre que tiene que tener el corazón, bombeando los tejidos, puedo aumentar el ejercicio. ¿Se entiende? Perfecto. Si yo ahora me parara en la opción que ustedes no me dieron, que era la de estar en el intersticio, lo miro del otro lado. Acá tenía una determinada presión hidrostática. Cuando le saqué el agua, la presión hidrostática de acá cambió porque se expandió. ¿Y qué era la presión hidrostática? La fuerza que tendía a hacer que la sangre vaya de acá para acá, porque era la fuerza con la que el agua sale del intersticio al intravascular. O sea que cuando nosotros en este extremo tenemos la vuelta de agua al compartimiento intravascular, esa vuelta va a estar generada por la presión hidrostática intersticial que generó el agua acumulada en el intersticio y por la presión oncótica intravascular concentrada producto de la deshidratación que le había puesto antes. Pero si yo no entiendo que en el compartimiento intravascular
además de agua, sodio y cloro, tengo proteínas, no estoy entendiendo qué es lo que está pasando con la presión oncótica. Y esto que pasa también en el glomérulo, también pasa en los túbulos, porque en realidad son los principios que gobiernan el intercambio del agua y los electrolíticos, de los electrolitos y las moléculas no electrolíticas a ambos lados de una membrana. Son los principios que gobiernan el intercambio transmembrana entre lo intra y lo extracelular, y lo que gobierna el mecanismo de intercambio entre los distintos subcompartimientos y un compartimiento extracelular. No sé si se entendió. Sí, Por los perfecto. mayores. Profe, no sé Sí. si escucha. Sí, Abril. Entonces la presión oncótica va a permitir que el agua que ingrese a la sangre sea del intersticio, ¿o entendí mal? La presión oncótica del intravascular es la Ajá. que va a permitir que el agua del intersticio vuelva. Ajá, listo. Pero para el ejemplo que yo te di recién. Porque después, en otros compartimientos puede ser una cosa diferente. Quiero llegar a esto. Ustedes acá van a tener el dibujito que, bueno, no se rían de mi dibujo, pero esto es el glomérulo renal. Acá tengo la arteriola aferente y acá tengo la arteriola deferente. Por la arteriola deferente entra la sangre. En el glomérulo, por el endotelio fenestrado que teníamos acá, se da el ultrafiltrado. Por lo tanto, de este lado del vaso sanguíneo, ¿qué quedan? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas. Y para este otro lado, ¿qué pasó? El agua y los electrolitos. Cuando la sangre sale por la arteriola deferente, sale una sangre concentrada. O sea, sale una sangre rica en presión oncótica de las proteínas y la presión hidrostática pasó a estar en el espacio de Bowman. Eso es lo que generó que el pasaje del agua y los electrolitos se dé del compartimiento intravascular al espacio de Bowman. Y fue lo que gobernó el ultrafiltrado glomerular. ¿Cómo se va a dar después la reabsorción? Se va a dar a través de un montón de mecanismos. Pero cuando veas que en el túbulo la reabsorción se dio porque también está el capilar peritubular que está concentrado de proteína, empezás a darte cuenta que en realidad yo lo que tengo que entender es que cuando yo tengo un vaso sanguíneo, yo lo que tengo que entender es que en un vaso sanguíneo voy a tener una presión hidrostática del capilar, que es el agua que genera contra la pared, y una presión oncótica capilar, que es las proteínas de la sangre. Y del otro lado de la membrana vas a tener una presión hidrostática intersticial, que es la que genera el agua del intersticio contra el vaso, y una presión oncótica intersticial, que es la que genera las proteínas del tejido intersticial. En este juego dinámico de presiones, donde la presión hidrostática del intersticio tiende a hacer que el agua salga y la presión oncótica que el agua vuelva, o la presión hidrostática del intersticio que el agua salga y la presión oncótica vuelva, dentro de esa dinámica se va a ir dando la circulación del agua entre uno y otros extremos, porque nunca, cuando yo digo que el 8% del agua orgánica total está en el compartimiento intravascular, estoy diciendo que estequiométricamente sea la misma molécula de agua, porque en realidad la molécula de agua está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Lo que nunca debe variar es que el 8% esté en el intravascular y que el 20% esté en el intersticial. Por eso yo les decía que cuando nosotros arrancamos la descripción, pareciera que estuviéramos diciendo números estáticos, pero necesitamos conocer esos números estáticos para saber que esa es la composición, pero que para nada es estático. Porque cuando yo digo que hay 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio en el compartimiento intravascular, nunca estoy diciendo que molecularmente los sodios sean siempre los mismos. Porque si yo los pudiera pintar de color,
yo tengo determinados colores en un determinado momento y en un momento posterior tomo una muestra de sangre y sigo teniendo 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio, pero estequiométricamente los sodios pintados que antes estaban en la sangre ahora están en el intersticio. Y tengo otros 135 a 145, que fue del intercambio que se fue dando entre un lugar y otro. Porque esto es profundizar lo que ustedes ya vienen viendo cuando analizaron cómo se da la excitabilidad de la membrana plasmática en una neurona. El sodio entraba por un canal, entraba por un transportador y la bomba lo sacaba. El sodio entraba por un transportador, lo sacaba la bomba y volvía por un tipo de unión estrecha hacia el compartimiento. Porque hay un fluir de los iones. Eso marca la dinámica. Pero necesitamos siempre que la composición grosera esté siempre garantizada, porque si no está garantizada, hay una falla en alguno de los mecanismos renales, que es lo que nosotros necesitamos entender a partir de ahora. ¿Se entendió, chicos? Sí, re bien. De mi parte. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Sí, profe. Re bien. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Seguramente cuando ustedes se pongan a leer, les van a surgir un montón de dudas. Los videos que yo les grabé para que queden en el campus van a ver que está exactamente así. Primero la composición general, después la composición del compartimiento intracelular y después la composición del compartimiento extracelular. Está destinado a resaltar cómo es la composición que yo no me puedo olvidar. Pero lo que yo pretendo que se lleven ustedes de acá es que en realidad esto no es para nada estático, es todo el tiempo un intercambio dinámico. Porque esa es la diferencia que uno trabaja cuando trabaja en el ciclo básico, entre lo que es un estado estacionario y lo que es la homeostasis, lo que es el equilibrio dinámico. Estas composiciones se deben mantener equilibradamente a lo largo del tiempo, pero sobre una realidad de constante cambio. ¿Qué hace el riñón? Garantizar que los compartimientos orgánicos tengan siempre la misma composición, en volumen y en composición de cada uno de sus constituyentes. Que siempre el 62% del agua total esté en el compartimiento intracelular, porque si eso cambia, o hay edema o hay deshidratación intracelular. Que siempre el intersticio tenga un 20%. Porque si tengo menos me deshidrato y porque si tengo más tengo edema. Que siempre en el compartimiento transcelular haya entre un 1 y un 2% del agua. Ese es el concepto que ustedes van a leer en algún lugar bajo el término de derrame. La palabra derrame hace referencia a un aumento de la cantidad de agua que tiene el compartimiento transcelular por encima del 2%. Si yo les decía antes de esta clase la palabra derrame, ¿a dónde iban ustedes con su pensamiento? Automáticamente un sangrado. Si ustedes le preguntan a cualquier persona que no conozca de medicina, ¿qué es un derrame? Y les van a describir circunstancias donde ven sangre. Y el derrame nada tiene que ver con la sangre. El derrame en estos conceptos, el derrame pleural, el derrame pericárdico, es la acumulación en el espacio pleural de una mayor cantidad de líquido pleural por encima de un 2%. El derrame pericárdico, lo mismo. Después del derrame puede ser seroso, puede ser mucoso, puede ser hemático, puede ser sangre, pero no es necesariamente un término que se utilice de manera indistinta. Por eso es tan importante que nosotros nos metamos en este análisis, a pesar de que cuando uno lo comienza a presentar, pareciera que fuera, bueno, algo para aprenderme de memoria y punto. No, en la medida en que ustedes vayan avanzando en
todo lo que tiene que ver con el ser humano y su medio, se van a ir dando cuenta que todo lo que hemos presentado hoy acá, este juego de presiones que garantizan la composición de los compartimientos orgánicos como lo hemos descrito, van a gobernar el funcionamiento del filtrado glomerular, de la reabsorción, de la secreción, del transporte bidireccional de sustancias, etc. Así que bueno, a medida que vayan surgiendo algunas otras inquietudes, si quieren las trasladan hacia la gente del área y con gusto y voy pudiendo se las voy respondiendo.